Antes del arrebatamiento de la iglesia, veremos señales que nos indicarán que el tiempo está cercano, y estas señales serían las que anunciarían que el día de ser tomados o arrebatados por Cristo estará más cerca que nunca. La pregunta es, ¿debemos de esperar más señales para estar seguros de que el arrebatamiento o rapto de la iglesia está cercano? ¿O ya se completaron las señales que fueron dadas exclusivamente para la iglesia de Cristo? A continuación, te estaré compartiendo 7 señales muy importantes que nos indican el por qué es necesario que estemos velando y orando hoy mismo para esperar este glorioso evento llamado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Comenzamos. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Antes de comenzar, analicemos rápidamente qué es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y el por qué es urgente que prediquemos sobre el evento que está más cercano a suceder en lo que respecta a la profecía bíblica. El arrebatamiento o arpazo de la iglesia es un evento que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y sucederá en cualquier momento que Dios ejecute la orden para arrebatar a su iglesia que esté velando y orando en estos momentos. Y tal como hemos venido analizando en una serie de videos, será en un momento de átomos, será instantáneamente, y será cuando el mundo escuche la noticia mundial de que una generación desaparecerá de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos, y será la voz de mando de Dios quien llamará a todos los que estemos vivos y a todos los muertos en Cristo que murieron en este tiempo de gracia, para reunirnos con Él en las nubes y partir con destino al tercer cielo. Recordemos que este evento es el que esperamos los que fuimos lavados por la preciosa sangre de Cristo y fuimos santificados una vez que abandonamos nuestros caminos pecaminosos para perseverar en los caminos del Señor Jesucristo. Sin embargo, había una generación que debía de ver una serie de eventos en el mundo, y estos eventos serían las señales que indicarían que la esposa del Cordero, conocida también como la novia del Cordero, estaría más cerca que nunca de ver a su amado Salvador llamado Jesucristo, a quien damos la gloria, poder y majestad para siempre. Sin embargo, debemos de considerar que no toda la humanidad espera este maravilloso evento, pero para bendición nuestra, Cristo Jesús no nos ha dejado a ciegas para que comprendamos los tiempos que nos han tocado vivir. Y a continuación estaremos analizando 7 señales que demuestran que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo estaría más cerca que nunca. Entonces, pasemos a analizar las siguientes señales que nos indican en qué tiempo profético estamos ya viviendo en estos momentos. Señal número 1. Mirad que nadie os engañe. En la palabra de Dios, el Señor nos muestra que antes de ingresar al periodo de tribulación o gran tribulación, vendrían varios eventos para el mundo que nos tocarán vivir. Entre ellos, el gran engaño que vendría a partir de una serie de falsos cristos y profetas que negarían el poder de la sangre de Cristo para perdonar pecados y sobre todo se harían pasar como pequeños cristos, de los cuales la Biblia nos advirtió que una generación vería estos eventos como una de las señales claras y contundentes de que el arrebatamiento de la iglesia o esposa del Cordero estaría más cerca que nunca. Pero además, el evento se dará en medio de una gran cantidad de engañadores que vendrían para nuestros tiempos. Dentro de todo esto debemos de considerar que los falsos cristos son aquellos que predican en nombre de Cristo y están en doctrinas erróneas, y esto abarca tanto a sectas como a una variedad de religiones alrededor del mundo, pero su fin será camino de perdición y destrucción. Por ese motivo, el Señor Jesucristo nos advierte a los que
fuimos lavados por su sangre preciosa, y nos dice: mirad que nadie os engañe. Y este engaño se refiere a todo tipo de grupos que no están fundamentados en la verdad bíblica y que pululan por el mundo, en donde mediante palabras sutiles tratarán de engañar a los creyentes en Cristo, e inclusive les invitarán a negar el nombre de Cristo a fin de ser engañados, y tristemente millares se desviarán, pero habrá un remanente fiel que permanecerá firme en su fe y en sus convicciones mediante la palabra de Dios, y no se dejarán engañar aunque se presente un farsante diciendo: yo soy el Cristo. Por eso mismo, antes del arrebatamiento, Jesucristo nos advierte diciendo: mirad que nadie les vaya a engañar. Señal número 2. Guerras y rumores de guerras. Desde que tengo uso de razón, nuestra generación lleva viviendo una serie de conflictos alrededor del mundo y de rumores de guerra, ya sea conflictos tecnológicos, conflictos por el poder o conflictos por las riquezas de este mundo. Pero Cristo nos advirtió que estos eventos se agravarían cuando estuviéramos viviendo al borde del final de los tiempos, muy cerca del arrebatamiento. Y hasta la fecha, nuestro mundo no ha tenido descanso, tal como tú lo has estado viviendo y lo hemos estado viendo. Quienes creen que nosotros necesitamos ver más señales para esperar el arrebatamiento, no tienen ni la más mínima idea de lo que estamos viviendo en nuestro diario vivir, puesto que en otras regiones del mundo, nuestros hermanos en Cristo están ya sufriendo una serie de conflictos, de los cuales muchos de ellos ya partieron con el Señor. Y cuando nos referimos a conflictos, necesariamente no tiene que ser un conflicto militar. Puede ser también un conflicto en contra de nuestros pueblos, realizados por grupos que siembran el pánico y no tienen una gota de respeto por su prójimo. O puede ser un conflicto por el poder, en donde nuestros pueblos son humillados por los que un día tendrán que entregarle cuentas a aquel que vendrá a justiciarlos con vara de hierro, en donde el amo golpeará a los necios. Cristo vendrá con poder y gran gloria en su segunda venida a tierra, y traerá una vara de hierro, en donde pondrá en su lugar a los malvados para iniciar su gobierno milenial. Sin embargo, antes de ello el mundo deberá de ingresar a una serie de eventos globales. En la señal que actualmente estamos analizando, que es la señal número 2, vemos que esto también tiene que ver con enfrentamientos bélicos, de los cuales los medios de comunicación tienen sus portadas saturadas de noticias, que nos informan sobre estas poderosas guerras que ya han dado comienzo, y estos eventos serán el principio del dolor, para que de un momento a otro la crisis económica se agrave, para finalmente destruir las economías mundiales, y una vez ocurrido esto, se le abrirá el paso a un gobernador mundial, quien con rostro altivo y soberbio y con palabras de alto enigma, levantará la economía del mundo en su totalidad para finalmente llevarlo a su ruina. Sin embargo, momentos antes, la esposa del Cordero ya habrá salido mediante el arrebatamiento de la iglesia para que este personaje opere con toda su maldad, en donde nadie podrá detenerlo, porque la misma Biblia lo afirma, que se le dará el poder y la autoridad para gobernar el mundo cuando aparezca este personaje. Por esa razón es que a nosotros se nos ha permitido ver una serie de guerras y de rumores de guerras. En medio de ellas Cristo nos consuela diciendo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, anunciando que será parte de nuestro diario vivir. Y esto también nos indica que nosotros debemos de estar velando y orando para evitar ser sorprendidos por aquel día, que viene a ser el día en que la tierra será gobernada por los hijos de la oscuridad. Sin embargo, los hijos de la luz ya habremos salido vencedores y victoriosos de toda potestad enviada desde el mismo infierno, del cual no prevalecerá contra la iglesia que fue comprada por la sangre del Cordero. A Cristo sea la gloria por siempre. Señal número 3. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Para nuestros días hemos visto una serie de sucesos dentro de cada país, en donde no solamente se han levantado naciones contra naciones, sino además reinos contra reinos. Recordemos que en estos momentos hay varias naciones que están en desacuerdos y muchas de ellas se han levantado, ya sea política o militarmente, una en contra de otra, y es una lucha constante en donde cada nación tiene sus propios reglamentos y terminan en desacuerdos que les traen sanciones económicas, y estas sanciones muchas veces terminan afectando al pueblo humilde y trabajador, incluyendo el alimento básico. Pero sabemos que en esta señal nosotros somos testigos claves de estos acontecimientos
proféticos y bíblicos que nos indican que estamos viviendo en una pre-tribulación causada por la maldad del hombre. Sin embargo, no solamente serían naciones contra naciones, sino además reinos contra reinos. Y para comprender esta señal, nuestro amado Salvador Jesucristo nos dejó un ejemplo sencillo y claro, en donde nos advirtió diciendo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo capítulo 12, verso 25. Esto significa que dentro de los mismos países se levantarán reinos contra reinos, es decir, en los interiores de los países existirán revueltas o protestas, y habrá divisiones para gobernar las naciones. Estos serán movimientos de gentes o revoluciones internas de cada país, que estarán inconformes con sus gobernantes y de esa manera harán que los reinos o las naciones se dividan mediante distintas opiniones. Es decir, los reinos o gobiernos serán divididos fuertemente para nuestros días, causando así que la profecía que nos advierte que se levantará nación contra nación y reino contra reino sea cumplida con exactitud para nuestros días. Y nosotros somos testigos que esto ya ocurre y ocurrió de una forma contundente, indicándonos que la generación que viera estos acontecimientos será la generación que verá el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Antes de continuar, quiero comentarte que al final de estas señales te estaré compartiendo algunos consejos prácticos debido al cumplimiento exacto de estos eventos que ya nos han alcanzado. Señal número 4. Pestes o enfermedades. La Biblia nos declara que la generación que fuera testigo de una serie de enfermedades y pestes, esta será la generación que partirá en el arrebatamiento de la iglesia. Hasta la fecha, parece que el mundo, por pequeños periodos de tiempo, ingresa en una tranquilidad ficticia, pero repentinamente comienzan a escucharse en los noticieros que hay una nueva peste o epidemia que amenaza a nuestra generación. Y si hiciéramos un listado de cada una de las pestes o enfermedades que se han venido desatando desde hace algunas décadas atrás, creo que tendríamos que hacer un listado bastante grande para determinar todo lo que nos ha tocado vivir como generación. Sin embargo, recordemos que estas pestes muchas veces terminan convirtiéndose en epidemias o pandemias y traen aflicción a nuestros pueblos. En algunas ocasiones estas enfermedades llegan por un trato directo de Dios hacia algún pueblo o nación, o sencillamente es la mano del hombre que terminan creando este tipo de virus peligrosos. Sin embargo, Cristo nos advirtió que estas enfermedades o pestes se harían presentes para nuestros días. Pero veamos algo importante e interesante. En el pasado Dios envió algunas plagas o pestes a algunas naciones, pero esto fue por la desobediencia total del hombre a la voz de Dios, y lamentablemente la humanidad es más tentada a irse por el camino del mal que por el camino del bien. Sin embargo, en la Biblia se menciona que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos causaron que su forma de vivir y de comer fuese alterada en el Edén, y todo comenzó desde el pecado de Eva, quien siendo la mujer más bella del mundo, hizo que Adán cayera junto con ella, y en consecuencia a Eva se le multiplicaron los dolores de parto y a todas las mujeres hasta nuestros días. Y tras el pecado de Adán, a él le fue dada la tierra para que la trabajase con sudor y con dolor, y de esa manera se ganase su sustento diario hasta hoy en día. La lección que aprendemos es que el hombre, desde el principio del mundo, ha sido el causante del desequilibrio de la tierra, y el pecado hasta nuestros días ha aumentado en una manera desmedida. Y todo este pecado que el hombre ha estado cometiendo en nuestros días, Dios no lo va a dejar pasar desapercibido. Sin embargo, en medio del pecado, Dios aún está llamando al mundo para que no tenga en poco el sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario, para que en humildad la humanidad pueda proceder en arrepentimiento y alcanzar la misericordia de Dios en estos tiempos difíciles que ya nos han alcanzado. Entonces, recuerda que las pestes o pestilencias irán en aumento, pero todo esto solamente será el principio del dolor, y estos principios de dolores son los que te he venido advirtiendo en otros videos, y por tal razón debes de tomar las precauciones debidas, tanto el de afirmar tu vida en Cristo para que estos eventos no te sorprendan, como también estar firmes esperando el arrebatamiento glorioso que ya puede ocurrir en cualquier momento. Y recuerda que las pestes ya nos han alcanzado, tal como fue profetizado, pero Cristo estará como una roca fuerte, dándonos consuelo mediante su Santo Espíritu a los que tememos a su nombre.
Señal número 5. Hambres. Es del conocimiento de nosotros que el clima ya no es el mismo de hace algunos años atrás. Mientras que los expertos en el clima dicen, hoy lloverá, el clima cambia repentinamente y amanece un día soleado. Mientras que en algunas regiones las sequías azotan a los pueblos, en otras regiones las inundaciones causan estragos en nuestros pueblos. Esto significa una sola cosa. Mientras que el clima se descontrola, las cosechas de nuestros pueblos que trabajan arduamente en los campos para alimentar a ricos y a pobres terminan perdiéndose por estos cambios climáticos que estamos ya viviendo desde hace algunos años atrás. Pero si seguimos la lógica, los campos que eran fértiles para cosechar el maíz, el frijol, el arroz, el café, las papas, el tomate, las fresas, etc., incluyendo los granos básicos de nuestra canasta, vemos que al pasar los años la comida podría ir en escasez y nuestros alimentos primordiales podrían ir disminuyendo hasta finalmente traer el hambre a nuestras mesas. Sin embargo, recordemos que algunas regiones alrededor del mundo ya están experimentando este tipo de escasez en la comida, y esto es debido a que las tierras ya no están produciendo como lo hacían antes. Personalmente he conversado con un dueño de una cafetera importante, quien me afirmó que algunas cosechas están en riesgo de perderse, debido a que la tierra ha dejado de producir como en años pasados. Y esto solamente es un ejemplo, que así como el café está siendo afectado, de igual manera las cosechas están siendo afectadas para nuestros días. ¿Por qué motivo? Porque en donde antes llovía, ya no llueve. Y en donde no llovía, ahora llueve. En donde antes no caía nieve, ahora cae nieve. Y en donde caía nieve, ahora ya no cae nieve. Y recuerda que si no hay lluvia en algunos lugares, no hay pasto. Y esto viene a afectar granos o vegetales. Y recuerda que las vacas y las granjas no tendrían alimento. Y en consecuencia no habrá carne para todos. Y si los cultivos se echan a perder, los vegetales o verduras nunca llegarán a nuestras mesas. Y de esa manera, esto podría traer una mayor claridad sobre la profecía del hambre, que será a nivel mundial en el futuro o en el presente. Y antes de pasar a las señales 6 y 7 y a los consejos prácticos que te daré, quiero enviar un cordial saludo a todos nuestros lectores de la ultimageneración.com que nos han seguido durante todos estos años, y a todos nuestros hermanos y amigos de nuestro canal de la Última Generación. Que Dios les bendiga en medio de estos tiempos que nos han tocado vivir, pero sobre todo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Señal número 6. Terremotos en diferentes lugares. Hay datos científicos que nos advierten que la Tierra está teniendo movimientos telúricos a mayor escala, y tal es el caso que los científicos han determinado estos movimientos como un anillo de fuego. Es decir, si tiembla en algún país de Sudamérica, dependiendo cómo el anillo de fuego esté ubicado, otro país de Norteamérica o Centroamérica estaría próximo a temblar, causando así una serie de temblores o terremotos en serie. En estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, debemos de comprender que mientras el hombre o la humanidad se vuelva en contra de Dios, el mundo seguirá su declive, y esto traerá desequilibrio a nuestro mundo, tal como ocurrió desde los días de Adán y Eva. Sin embargo, en medio de estos movimientos sísmicos que ya estamos experimentando en varias regiones, podría ser también el momento en que la Iglesia de Cristo podría ser arrebatada. Por esa razón es muy importante que estemos ya a cuentas con el Señor para estar preparados y manteniendo la convicción y la fe y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señal número 7. Principio de dolores. Los principios de dolores también abarcan varias persecuciones que nuestros hermanos han estado teniendo en otras regiones del mundo que no aceptan el Evangelio de Cristo. Y vemos que algunos de nuestros hermanos están en prisión y algunos de ellos son perseguidos y han sido entregados a aflicción o tribulación, y todo por amor a Cristo. Pero vemos que en otras regiones del mundo, si no están en persecución, algunos están en aflicción por las guerras, las pestes y las hambres y los temidos terremotos. Muchos hermanos
cristianos alrededor del mundo de alguna manera estamos ya sufriendo algunos de estos eventos que Cristo nos profetizó. Y recuerda que todo esto es producto de la maldad y del pecado que azota al mundo entero. La profecía bíblica nos indica que conforme se vaya acercando el día del Señor o la gran tribulación, que es el programa de eventos que vendrá directamente a la tierra a partir de Apocalipsis 6 en adelante, y la tierra antes de ingresar a la tribulación o gran tribulación o el día del Señor estará viviendo los principios de dolores junto con la iglesia de Cristo, tal como estamos presenciando esta serie de eventos ya en el mundo en nuestra actualidad. Por eso mismo Cristo afirmó lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versos 4 al 8. Y estas son las señales que se nos ha permitido ver como generación para esperar el glorioso arrebatamiento. Recuerda que para la segunda venida de Cristo serán otra serie de señales, de las cuales fueron desarrolladas en el video después de la tribulación de aquellos días. Pero recordemos que nosotros veremos estos principios de dolores que ya se han completado. Por esa razón es que nosotros predicamos de que Cristo puede arrebatar a su amada iglesia ya en cualquier momento, porque estas serían las señales que nos tocarían vivir. Sin embargo, no hay que descartar que pudiésemos estar un tiempo más presenciando los principios de dolores como iglesia de Cristo. Pero recordemos que también en medio de estas señales, el Señor dará la voz de mando para ejecutar ya la orden y levantar a su amada iglesia de la tierra. Por esa razón debemos de estar ya preparados, velando y orando para esperar el evento glorioso llamado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y para ir concluyendo, quiero darte estos consejos prácticos. Ahora bien, desde hace muchos años les he compartido a los lectores de la ultimageneración.com algunos consejos bastante prácticos, y si en dado caso nos toca enfrentar alguna situación mencionada en algunas de las señales que hemos analizado, lo mejor es tener un plan usando la sabiduría de Dios, y es de abastecerse de alimentos duraderos y botellas de agua, tal como se muestra en el ejemplo en pantalla. Y recuerda que sean alimentos enlatados que duren por largos periodos de tiempo, porque muchas veces cuando se anuncia algún evento inesperado, el mundo ingresa en histeria colectiva, y cuando ocurren este tipo de eventos que la Biblia nos declara, el mundo sin Cristo terminan saqueando los mercados y agotan los alimentos, mientras que un creyente en Cristo dice: tengo fe de que no pasará nada, y cuando salen en busca de sus alimentos, el mundo ya los agotó. Recuerda que como hijos de luz sabemos que Dios nos guarda y tenemos mucha fe, pero así también debemos de ser más astutos que el mundo, y sobre todo cuando estamos enterados de que este tipo de eventos irán en aumento, tal como fuimos advertidos hace ya más de 2000 años por Cristo mismo. Por tal razón no debemos de sorprendernos de estos eventos, y procedamos en sabiduría, y sigamos los consejos que nuestras autoridades nos ofrecen, o sigue el consejo de guardar alimentos duraderos o botellas de agua en caso ocurra alguna emergencia en tu país. Recordemos que el mundo nunca más volverá a ser igual, porque estamos ya llegando al momento en que la iglesia partirá de esta tierra, para que el resto de las profecías bíblicas sigan su curso sin que nadie pueda detenerlas. Y para concluir, recuerda tener un seguro de vida, manteniendo tu fe y tu mirada puesta en el autor y consumador de la vida eterna, que es Cristo Jesús, hoy mismo. Recuerda, ya sea que vivamos o que durmamos, de igual forma seremos parte de este glorioso evento llamado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana, y que estas señales te permitan mantenerte preparado o preparada hoy mismo para el encuentro glorioso con Cristo en las nubes. Y si aún no conoces de Cristo, este es el momento perfecto para arrepentirte de todos tus pecados, para que puedas formar parte de la generación que esperamos a Cristo. Dios sigue llamando a todos aquellos que quieran reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador hoy mismo, y quieran apartarse de todo camino de perdición, porque el tiempo se agota. El arrebatamiento de la iglesia 7 señales fue presentado por la ultimageneración.com, la página que anunció el arrebatamiento de la iglesia de Cristo.